Hola, bienvenidos a nuestro segundo video donde le estaremos hablando sobre el tema de para comprender los problemas del proceso socioeducativo en el tradicionalismo pedagógico de los pueblos orientales, la problemática educativa en la escuela del tradicionalismo pedagógico, educativo, esclavista, antiguo y clásico. Vamos a empezar diciéndoles que el tradicionalismo pedagógico es una corriente pedagógica que se basa en la transmisión de conocimientos y valores tradicionales de generación en generación. Esta corriente se ha desarrollado en diferentes culturas y épocas y ha tenido una influencia significativa en la educación. En el caso de los pueblos orientales, el tradicionalismo pedagógico ha tenido un papel importante en la formación de las élites gubernamentales. En estas culturas, la educación se ha visto como un medio para transmitir el conocimiento y la sabiduría de los antepasados y para preparar a los jóvenes para asumir responsabilidades en la sociedad. Esta problemática educativa en las escuelas del tradicionalismo pedagógico se pueden sintetizar en los siguientes puntos. Número 1. La educación es elitista. Se centra en la formación de las élites gubernamentales y excluye a la mayoría de la población. Número 2. La educación es memorística. Se basa en la repetición y la memorización de contenidos y no fomenta el pensamiento crítico o creativo. La educación es autoritaria, es decir, que el maestro es la figura principal del proceso educativo y ejerce un control un proceso absoluto sobre los estudiantes. En el caso de la educación esclavista, la problemática educativa es aún más aguda. En esta sociedad, los esclavos no tienen ningún derecho y su educación está limitada a los aspectos básicos en que les permitan desempeñarse sus tareas. La educación esclavista se caracteriza por diferentes aspectos. Entre ellos está la educación es utilitaria, se centra en la formación de los esclavos para que puedan desempeñar sus tareas de manera eficiente. La educación es discriminadora. Los esclavos tienen acceso a educación de menor calidad que los libres y la educación es coercitiva. Los esclavos son obligados a asistir a la escuela y no tienen libertad de elección. La problemática educativa en el tradicionalismo pedagógico y en la educación esclavista es una herencia que ha desarrollado una huella profunda en la educación. Estas corrientes pedagógicas han contribuido a la producción de las desigualdades sociales y han limitado el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. A pesar de estas limitaciones, el tradicionalismo pedagógico también ha tenido algunos aspectos positivos. Por ejemplo, la contribución a la transmisión de la cultura y los valores tradicionales y ha servido para fomentar o formar a las élites gubernamentales. En la actualidad, el tradicionalismo pedagógico se enfrenta a nuevos desafíos. En un mundo globalizado y cambiante, la educación puede ser más exclusiva, democrática y crítica. También las problemáticas del proceso socioeducativo en el tradicionalismo pedagógico oriental se puede dividir en dos grandes categorías. Entre ellas está la transmisión de conocimientos y valores. El tradicionalismo pedagógico se basa en la transmisión de conocimientos y valores tradicionales a los estudiantes. Esto se hace a través de métodos de enseñanza memorizantes y repetitivos que enfatizan la memorización de conceptos y hechos.
La transmisión de conocimientos y valores tradicionales puede ser una problemática en varios aspectos. En primer lugar, puede limitar las capacidades de los estudiantes de pensar críticamente y formar sus propios juicios. En segundo lugar, puede perpetuar las desigualdades sociales, ya que los estudiantes de los grupos sociales dominantes tienen más acceso a la educación y por lo tanto a los conocimientos y valores tradicionales. También tenemos la función social de la educación. En el tradicionalismo pedagógico considera que la educación tiene una función social importante. La educación debe preparar a los estudiantes para cumplir con su papel en la sociedad. La función social de la educación puede ser problemática en varios aspectos. En primer lugar, puede limitar la capacidad de los estudiantes de elegir su propio camino en la vida. En segundo lugar, puede perpetuar las desigualdades sociales, ya que los estudiantes de los grupos sociales dominantes tienen más oportunidades de acceder a la educación y por tanto a los mejores puestos en la sociedad. Esta problemática educativa en las escuelas de tradicionalismo pedagógico, en educación clásica, antigua y clásica, en la clásica es una forma de educación que se basa en la desigualdad social. Los esclavos eran considerados propiedad de sus amos y por lo tanto no tienen los mismos derechos que los ciudadanos libres. La educación esclavista se caracteriza por los aspectos de la educación que era impartida por los amos o por personas que trabajaban para ellos. El objetivo de la educación era preparar a los esclavos para cumplir con sus tareas serviles y los métodos de enseñanza eran basados en la violencia y en el castigo. La educación esclavista tenía un impacto negativo en la vida de los esclavos. Limitaba su capacidad de pensar críticamente y de desarrollar su potencial humano. Y también perpetuaba la desigualdad social o la opresión. En la antigüedad, la educación esclavista era la forma de educación predominante en las sociedades esclavistas. Por ejemplo, en Grecia, los esclavos eran excluidos de la educación formal y solo podían recibir una educación básica en las artes y oficios. En Roma, los esclavos podían recibir una educación más avanzada, pero si eran propiedad de familias ricas. En la Edad Media, la educación esclavista continuó siendo la forma de educación predominante en las sociedades esclavistas. En el Imperio Bizantino, por ejemplo, los esclavos podían recibir una educación básica, pero solo si eran propiedad de personas ricas, de familias ricas. En el Imperio Islámico, los esclavos podían recibir una educación más avanzada, pero solo si eran propiedad de familiares musulmanas. En la Edad Moderna, la esclavitud comenzó a ser cuestionada. En los Estados Unidos, por ejemplo, el movimiento abolicionista criticaba la educación esclavista como una forma de opresión. En el siglo XIX, algunos estados de los Estados Unidos comenzaron a prohibir la educación de los esclavos. La educación esclavista fue finalmente abolida en la mayoría de sus países del mundo. Sin embargo, sus aspectos todavía se pueden sentir en la esclavitud o en la actualidad. El tradicionalismo pedagógico, como ya dije, es una corriente educativa que se caracteriza por su énfasis en la tradición de conocimientos y valores tradicionales. Esta corriente ha sido desarrollada en diferentes culturas y épocas, pero ha sido especialmente importante en los pueblos orientales. En los pueblos orientales, el tradicionalismo pedagógico se ha centrado en la formación de los individuos para cumplir con su rol social. La problemática educativa en la escuela de tradicionalismo pedagógico, educación esclavista, desempeña algunos aspectos. Entre ellas está la desigualdad,
la utilidad y la violencia. Hasta aquí este video, espero sea de su agrado.